Iglesia, buenas tardes. Yo soy el pastor Carlos Mauricio Londoño Arias de la Iglesia Amor y Vida a las Naciones de la ciudad de Cúcuta. Tengan ustedes un saludo especial de la iglesia aquí en Cúcuta, asimismo de mi familia, de mi esposo y de mis hijos. Hoy vamos a continuar con la serie Procesos en la tercera fase final, que se llama Conquista. Ya habíamos hablado de desierto, hay una inicial que no hemos dado todavía que se llama morir, pero hoy vamos a tratar sobre la conquista. Yo quiero que cierren allí sus ojos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, y bendigo esta hermosa iglesia, oh Dios Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría, entendimiento e inteligencia, que tú nos des discernimiento, Señor, pero también que nos reveles tu palabra, que nos ilumines tu palabra en nuestro corazón, Señor, que nos enseñes tu palabra. Oh Padre Celestial, te pido que tu presencia esté con nosotros. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas, manifiéstate en nuestras vidas a través de tu palabra. Trae revelación especial de esta palabra, Señor, para que seamos edificados como iglesias por ti, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Entregamos este tiempo y tú eres el principal invitado en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. La serie se llama Procesos. Esta es la tercera etapa, la tercera fase, que se llama Conquista, poseer la tierra. Y el primer punto se llama Cambio de generación. Al Señor le fue necesario cambiar una generación que no creía en Él, con dureza de corazón, una generación que decidió volverle la espalda a Dios y levantar una generación nueva que estuviera dispuesta a creerle a Él, a obedecerle a Él. Su corazón no fue transformado, su corazón no fue cambiado, su corazón no fue mudado. Cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de Egipto, el trayecto tardaba solo 40 días. En estos 40 días ellos debían ser transformados por todo lo que el Señor había hecho en sus vidas a través de este tiempo. Pero lo que sucedió es que ellos se levantaron contra Dios y su corazón no fue transformado, su corazón no fue mudado. Entonces Dios decide dejar esta generación en el desierto y levantar una generación nueva para cumplir su promesa para con su pueblo. Voy a utilizar un texto de enlace, un texto que utilizamos en desierto para enlazar el tema y continuar con la serie Procesos. Yo quiero que vamos a Números 14, 27, 29. La palabra de Dios dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¡Oh, qué tremendo! Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice el Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda queja del Señor! ¡Qué tremenda situación! ¡Qué dolor debe haber en su corazón! ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¡Qué tremendo! Todo lo que Dios había hecho por este pueblo en el desierto. Había abierto el mar en dos, había sacado agua del pedernal, había hecho cosas extraordinarias, pero aún este pueblo le había dado la espalda a Dios y murmuraba contra él. El versículo 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¡Qué tremendo! Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Ellos
Caleb y Josué tenían un espíritu diferente, dice la palabra. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Fue necesario para el Señor levantar una nueva generación que le creyera a Dios, una nueva generación que le obedeciera a Dios, una generación que dependiera de Dios y no del mundo. Amén. Muy bien. Este proceso se da exactamente antes de pasar el río Jordán y tomar en posesión todo Canaán. Este segundo punto se llama pasando la antorcha, es un nuevo tiempo. Y yo quiero que vamos a Deuteronomio 31:1-4. La palabra del Señor dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además, dice Moisés, además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras, a quien destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que te juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. En estos pasajes, capítulo 31 de Deuteronomio, del versículo 1 hasta el 8, Moisés está entregándole la autoridad a Josué, porque ya sabe Moisés que su tiempo ha terminado, que allí va a morir y va a continuar Josué liderando esta nueva generación. Recuerden, es una generación nueva. Los únicos que vienen de la generación anterior son Caleb y Josué, que tienen un espíritu diferente, tienen una visión diferente, tienen la visión del Señor, porque ellos decidieron, Josué y Caleb decidieron creerle a Dios. Cuando ellos decidieron creerle a Dios, no estaban mirando las circunstancias, a ellos no les interesaba la circunstancia, a ellos les interesaba era lo que Dios había dicho, y le creían, no por lo que veían, sino por lo que Dios había prometido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces Moisés le entrega la antorcha a Josué por orden del Señor. El Señor le dice a Moisés que le diga a Josué que continúe adelante, porque él va a conquistar y a entregar, a repartir toda la tierra. Y entonces Dios le habla a Josué y le dice: no temas ni te intimides. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor va contigo. La conquista de la promesa de Dios tiene dos componentes. Una, la victoria que da Dios. Dios nos da la victoria y nos garantiza la victoria. Pero la otra componente, o el otro componente, es que debemos librar la batalla. Y necesitaba Dios un hombre que fuera fiel a Él,
Necesitaba Dios un hombre que obedeciera a Dios, un hombre que le creyera a Dios para que liderara este grupo de personas, este pueblo, a entrar a la tierra prometida. Y ese hombre era Josué. Josué le creía a Dios, él no veía la realidad porque él veía a Dios, él veía con los ojos de Dios, él tenía claramente la visión del reino de los cielos. El tercer punto lo he llamado demanda de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda para que podamos conquistar la tierra prometida? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros para que ese propósito y ese destino que Dios tiene para nosotros se cumpla? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros para que podamos poseer la promesa de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la demanda que Dios tiene para nosotros? Deuteronomio 11 del 8 al 13, Deuteronomio 11 del 8 al 13, dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. El primer punto es: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, es decir, la obediencia a mis preceptos, a la obediencia a mis principios, te van a fortalecer, número uno. Número dos, es que te van a dar la fuerza para ir a poseer la tierra que Dios te ha dado. Ahora bien, el versículo 9 dice: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y les promete Dios además que si le obedecen, que si caminan de acuerdo a su disposición, a su estrategia, que si caminan conforme a su palabra, que si caminan conforme a sus preceptos, a sus principios, a sus ordenanzas, a sus mandamientos, entonces les va a dar larga vida para que disfruten de la promesa que Dios les ha dado, para que disfruten del propósito que Dios les ha entregado. Amén. Ahora bien, este versículo es muy importante porque nos lleva a entender el segundo principio. La primera es la obediencia. La obediencia nos va a fortalecer y la obediencia entonces nos va a permitir disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Este versículo, el versículo 10 y 11, nos va a dar otro principio importante para poseer la tierra. El versículo 10 dice: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembráis tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Yo quiero explicarles un poco eso. Hay un sistema de riego que se llama riego de pie. Y riego de pie es muy sencillo, y es que abren unos surcos sobre los campos que van a ser cultivados, abren unos surcos, o que son cultivados, abren unos surcos y sobre ellos depositan corrientes de agua para que ellos vayan irrigando los campos y vayan filtrando la tierra para hacerla fértil. Esto solo puede suceder si tenemos un río cerca. Resulta que cuando ellos estaban en Egipto está bañado por un río, tal vez uno de los ríos más grandes del mundo, el segundo río más largo del mundo, el río Nilo. Y el río Nilo, cuando llega al Mediterráneo, exactamente donde está Egipto, forma el delta del Nilo, que es
región es una zona extraordinariamente fértil. Recuerden que todo ese espacio es un desierto, está el desierto del Sahara, pero precisamente allí, en el delta del Nilo, es una región extraordinariamente fértil y próspera porque el río la irriga. Pero asimismo, ellos pueden sembrar cultivos y sacar un brazo del río para que riegue, hacer riego de pie, se llama eso, ¿no es cierto? Se llama riego de pie, y es que hacían surcos y desviaban el río para que el río inundara entonces los campos y estos campos fueran fértiles. Así funcionaban los cultivos, o era el sistema como trabajaba la tierra en Egipto. Pero mire lo que sucede en el versículo 11, dice, la tierra, y está el Señor Jesús advirtiéndoles a ellos, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que no bebe el agua, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, ellos no tienen un río tan importante como el Nilo para que riegue sus tierras. El río que hay allí no es un río grande ni extenso, ni de gran caudal, ni de gran volumen. No, es un río pequeño que no le va a permitir regar las tierras, además porque allí hay montes y vegas, dice la palabra. Entonces, dice el Señor que el agua de la cual van a beber es literalmente la que llega del cielo. Entonces, el agua que va a irrigar todo este territorio para que sea fértil es agua del cielo. Literalmente, ellos van a depender de la lluvia que envía el Señor para que sea una tierra fértil. El versículo 11 dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Una vez más, y es lo que aprendieron en el desierto, y es que debemos depender de Dios. Ellos tenían que depender de Dios. Cuando Dios nos entrega su promesa, cuando Dios nos entrega la tierra prometida, cuando Dios nos entrega aquello para lo cual nos ha formado durante un buen tiempo, nos va a entregar aquel lugar, aquella promesa que tiene destinada para nosotros. Entonces, esa promesa, y escúchenme porque este es un principio importante, esa promesa siempre va a depender de Dios. Muchas veces nosotros recibimos la bendición de Dios, muchas veces nosotros recibimos la tierra prometida y nos olvidamos del que nos dio la tierra prometida. Recibimos lo que Dios nos ha prometido en bendición. Pero resulta que una vez lo tenemos, pareciera que ese fuera el objetivo final y nos olvidamos entonces del Dios vivo. Nos olvidamos de aquel que nos dio la promesa, de aquel que nos dio la tierra prometida. No es así. Y es que la bendición de la tierra prometida es que Dios está en el asunto. La bendición de la tierra prometida es que Dios es el que la bendice. Es que cuando dependemos de Dios, Él está en el asunto y Él trae bendición y multiplicación. Es decir, esa tierra es abundante por la bendición de Dios. Cuando nosotros tomamos lo que Dios nos da y nos olvidamos de Dios, pues eso deja de tener valor, porque lo que le da valor a lo que Dios nos ha entregado es que Dios está en el asunto, que Dios trae multiplicación y bendición. El versículo 12 dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. ¡Qué tremendo! Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Es decir, Dios es el que va a traer abundancia a esa tierra. Por consiguiente, entonces el pueblo va a seguir dependiendo del Dios vivo. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Ese es el diseño original. Así nos diseñó Dios. Dios nos diseñó para que dependiéramos de Él. Es su presencia, el medio natural en que nosotros vivimos.
como el pez vive en el agua. El pez fue diseñado para que viviera en el agua, por fuera del agua muere. Nosotros fuimos diseñados para vivir en la presencia de Dios. Por fuera de la presencia de Dios, nosotros perecemos, morimos. El Señor nos ha formado durante todo este tiempo. Los desiertos que hemos pasado tienen que ver con la dependencia de Dios. Él nos está volviendo a enseñar el diseño original. Nos está diciendo, dependan de mí. Ese es un medio natural en el cual pueden vivir. Así pues, que la bendición de Dios, lo que Dios ha prometido a nuestras vidas, deja de tener valor cuando Dios se quita del asunto. Más bien cuando nosotros quitamos a Dios del asunto. Porque el valor de ello es que Dios tiene su mano en este asunto. Amén. Si obedeciereis, otra vez, ya voy a repasar los 3 principios. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¡Qué hermoso! Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¡Oh, qué tremendo! Esto es una tremenda palabra. La garantía de la bendición de Dios es que Dios sigue estando en la bendición. La garantía de la abundancia es que Dios sigue estando allí en el asunto. Él no nos entrega y nos deja. Él quiere que nosotros estemos con Él. ¡Qué tremendo! Luego dice en el versículo 16, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezca pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¡Qué tremendo! Primer principio, obediencia. Debemos obedecer a Dios. Ese es el primer principio. El segundo principio, debemos aprender a depender de Dios. Debemos depender aún en la bendición de Dios, porque Él es el que añade bendición sobre la bendición. Él es el que añade bendición sobre la promesa. Él es el que añade bendición sobre la tierra prometida. Él es el que trae lluvia temprana y lluvia tardía. Él es el que hace reverdecer los campos. Él es el que hace dar fruto a la tierra. Él es el que trae su bendición sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Y tercer principio es que muchas personas, y a mí me ha pasado, mucha gente ha llegado a la iglesia y nos dice, mire pastor, es que vengo con mi familia, no tengo trabajo, por favor, ore por nosotros, y oramos por ellos. Y el Señor los bendice y les da trabajo. Y adivinen qué, no vuelven a la iglesia. Y entonces los llama a uno y a preguntarles cómo va todo, y ellos dicen, pastor, perfecto, todo está muy bien, todo anda muy bien, muy ocupado, mucho trabajo, por eso no he podido volver a la iglesia. Yo le digo, ¿cómo así? Entonces, ¿no es más importante el que te da trabajo que el mismo trabajo? ¿No es más importante el que te da la bendición que aún la misma bendición? Y entonces cuando recibimos lo que queremos, nos olvidamos de Dios, pero convertimos ese objeto o convertimos esa bendición o convertimos esa tierra prometida en nuestro Dios y dejamos a Dios a un lado.
O se desvía nuestro corazón, levantamos falsos dioses a los que adoramos y nos olvidamos de Dios. Y entonces el Señor lo que hace es que cierra los cielos. Y el Señor lo que hace entonces es que la lluvia de bendición se detiene, la fuente se cierra. Porque no hemos entendido que la bendición viene de Él y la fuente viene de Él y la fuente de bendición viene de Él. Por consiguiente debemos permanecer en Él. Dice el versículo 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque una vez más, si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo hoy, para que los cumpláis, así amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Entonces Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, es decir, hasta el Mediterráneo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Lo que el Señor está pidiendo es obediencia, es fidelidad, es que aprendamos a depender de Él, es que caminemos en su estrategia, es que caminemos en sus preceptos, es que caminemos en sus principios. Lo que Dios está pidiéndonos es que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Cuando caminamos conforme a su voluntad, aseguramos nuestro propósito por el cual fuimos creados, el destino que Dios nos ha dado para que poseamos la tierra de bendición que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, Él promete que entonces nos entregará la tierra, pero nos entregará todo y quitará todo lo que estorbe en el camino y en la tierra que debemos poseer. Él lo hará, Él lo dice. Dice, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Yo les voy a explicar algo. Cuando salió el pueblo hebreo de Egipto, eran como 600,000 hombres. Cuando cuentan hombres, no cuentan mujeres ni niños, pero sí hombres con la fuerza suficiente para trabajar, con la fuerza para pelear aún. Entonces puede ser un grupo de personas de 3 veces mayor, tal vez de 1.800.000, 2 millones de personas, tal vez un poco más, que fueron llevados de Egipto hasta la tierra prometida. Pero estos hombres durante 400 años que vivieron en Egipto fueron esclavos. Ellos no habían sido adiestrados ni formados para la batalla. Ellos estaban diseñados para trabajar en trabajos duros, pero no para la guerra. Ellos no sabían de guerra. Y los 40 años que estuvieron en el desierto no tuvieron ni una guerra. Ellos en el desierto no fueron formados para la guerra. Ellos no fueron formados para conquistar, para ganar batallas. Ellos fueron formados en su corazón. Ellos fueron tratados en su corazón. Pero ellos no fueron formados para la guerra.
A Dios no le interesaba que ellos fueran formados para la guerra porque Dios les iba a dar la victoria, pero sí necesitaba que ellos pelearan la batalla más importante, y era la batalla de sus vidas, era la batalla de su corazón. Dios necesitaba que ese corazón se doblegara delante de Dios, se humillara delante de Dios, que ese corazón se mudara, ese corazón cambiara. Y esa batalla la perdieron, la generación que venía la perdió solo la generación que Dios levantó, que le creía a Dios. Entonces esa generación ganó esa batalla. Ahora, cualquier ejército medianamente fuerte, formado en guerra, era más poderoso que Israel. Era más poderoso que el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo no estaba formado para la guerra. Ellos se iban a enfrentar contra los amorreos, que eran pueblos muy grandes y eran pueblos cuyo oficio era la guerra. Ellos conocían la guerra. Ellos se habían desarrollado en guerras. Tenían carros de a caballo. Tenían armas sofisticadas. Israel no tenía nada. No tenía ni conocimiento de la guerra. ¡Qué tremendo! Pero aún así, Dios les dice en el versículo 23 de Deuteronomio 11, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Lo que les está diciendo es, si me obedecen, si son fieles a mí, si dependen de mí, entonces les voy a entregar la tierra, les voy a entregar a esos pueblos en su mano para que posean la promesa que yo tengo para ustedes. El versículo 25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Escúcheme, no importa qué tan grandes sean, no importa qué tan poderosos sean, no importa qué tanta fuerza tengan, no importa cuántas armas y qué tan sofisticadas sean, no importa el problema que venga, yo les entregaré la victoria. Nadie, dice el texto 20, el versículo 25, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo, escúcheme, y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Es decir, que en vez de Israel temer, los que le iban a temer a Israel eran los pueblos que estaban allí, que eran diestros en la guerra. He aquí yo pongo, versículo 26, hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Oh, qué tremendo. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, si me obedecen. Si me obedecen, hay bendición para ustedes, para sus vidas, para sus generaciones. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaseis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Qué tremendo. Tú decides. ¿Qué promesas el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué promesas ha hecho Dios para ti? ¿Qué promesas te ha hecho? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu destino? ¿Tú estás caminando en ese propósito? ¿Estás caminando en ese destino? Porque yo te digo algo, si estás caminando en el propósito tuyo, el que Dios te ha dado, y en tu destino, estás caminando en obediencia a Dios, estás caminando sujeto a Dios, estás caminando de acuerdo y conforme a su estrategia y a su voluntad. Y si lo estás haciendo, estás caminando en bendición, y la lluvia de bendición estará sobre su vida, y todo lo que siembres dará fruto, porque estás en tiempo entonces de conquista. Yo quiero que
vamos a Josué 11, 9 al 15. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarreteó, escúchenme, la obediencia de Josué. Es la misma situación, las mismas circunstancias, pero lo voy a contar desde el libro de Josué. Dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Obediencia. Josué fue obediente. A Josué no le interesaba lo que veían sus ojos. Josué tenía un objetivo único y era obedecer a Dios. Dice, desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego, era la orden del Señor. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. ¡Qué tremendo! Y el versículo 15 de Josué 11 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¡Qué tremendo! Sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Obediencia, diligencia. Porque cuando yo soy obediente, pero en mi negligencia, es decir, yo hago las cosas cuando yo quiera y termino siendo negligente, pues soy desobediente. No, había obediencia diligente, llamémoslo así. El Señor hablaba, la instrucción de Dios para Josué se cumplía inmediatamente. Josué sabía que ese era el principio más importante. Y Josué, dice el Señor, dice Josué, así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés, es decir, ejecutó el plan tal cual había sido trazado. ¡Qué tremendo! Nuestra obediencia trae bendición y trae victoria. Nuestra obediencia trae bendición. Escúchenme en un principio importante. Dios garantiza la victoria si nosotros somos obedientes a Él. Por consiguiente somos dependientes de Él. Por consiguiente somos fieles a Él. Entonces Él garantiza que va delante de nosotros y nos dará la victoria. Nos entregará el problema más difícil, la circunstancia más complicada, la situación más dura de nuestra vida. Él va a darnos la victoria sobre Él. Él lo promete, pero debemos caminar entonces en obediencia. Pero escúchenme con atención. Dios nos da la victoria, pero nosotros debemos levantarnos a pelear esa victoria. ¿Cómo es eso? Si yo soy el que peleo, sí, escúchenme con atención. Eso es como si quisiéramos jugar un partido de fútbol, nos invitan a la Unión Misionera, a la Iglesia Amor y Vida de las Naciones, nos invitan a jugar un partido de fútbol y entonces armamos un equipo, pero nos dicen, miren muchachos, si ustedes juegan el partido y lo juegan para ganarlo, ustedes tienen garantizada la victoria. Y entonces llegamos al estadio, ¿no? Y estamos todavía dentro del estadio cambiándonos y nos cambiamos, nos colocamos la pantaloneta, los bayos y entonces ya estamos listos, pero el director técnico del equipo de la Iglesia Amor y Vida de las Naciones les dice, muchachos, pues la verdad es que la victoria está garantizada. Y si la victoria está garantizada, ¿para qué salimos a jugar? Y entonces todos nos miramos y estamos de acuerdo, decimos, pues sí, si ya nos garantizaron la victoria, pues no vamos a jugar. Y entonces sale el otro equipo a jugar, pero no sale la Iglesia Amor y Vida a jugar, a pelear. Adivinen qué pasa. Lo que sucede es muy sencillo. Ellos ganan por W. Ellos ganan porque no salimos.
Dios quiere hacer equipo con nosotros. Él nos da la victoria, nos garantiza la victoria, pero nosotros peleamos la batalla. Tenemos que salir a pelear la batalla. Tenemos que salir a conquistar lo que Dios nos ha dado. Ahora, con toda la garantía de que yo voy a poseer lo que Él me ha entregado ya. Él quiere hacer equipo contigo. Él nos ha llamado a hacer equipo con Él. Él quiere hacernos partícipes de sus planes. Todo lo que Dios quiera hacer, Él lo puede hacer solo. Él no nos necesita a nosotros, pero por su misericordia, por su eterno amor para con nosotros, quiere participarnos de sus planes. Él quiere participarnos de cada cosa que va a hacer. Él porque tiene que usarnos a nosotros para llevar el plan de salvación a los que están perdidos. Él no podría salvarlos a sí mismos, claro que sí, pero Él quiere participarnos de su plan. Él quiere que por su misericordia y por su amor hacia nosotros, nosotros participemos de lo que Él tiene planeado. Todos los proyectos y los planes Él ha querido, Él ha dispuesto, porque así le ha parecido, por su bondad, participarnos a nosotros. Nosotros no somos necesarios en la ecuación, pero es por su misericordia, es por su amor con nosotros, que Él nos participa de cada cosa que Él quiere hacer para con nosotros. Si no peleamos la batalla, Dios no nos dará la victoria. Cualquier batalla que tengas al frente, póstrate delante de Dios, clama al cielo, entrégate a Él, obedece, sé fiel a Él y Él te dará la victoria. Pero tienes que pararte y dar la pelea. Tienes que pararte e ir a conquistar, a poseer, a arrebatar la tierra. Amén. Y el último punto se llama: Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios es fiel. Él cumple sus promesas, pero tú tienes que hacer tu parte. Porque si andas en desobediencia, entonces las promesas que Dios ha hecho para tu vida no se cumplirán. Lo que está acá para ti no se va a cumplir. Debes ser obediente. Dios es fiel. Josué 10, 40, 42 dice: hirió pues Josué toda la región. Mire, es el cumplimiento de la promesa. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Porque Jehová, escuchen con atención, porque Jehová, Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Quién peleaba por Israel? Pues el Dios de Israel, Jehová, peleaba por Israel. De una vez. Duró 7 años esta campaña. Y en 7 años se tomaron en posesión el territorio de Canaán. En 7 años, Josué y su ejército y todo su pueblo fue obediente a Dios, se sujetó a Dios, y fue una campaña impecable. ¡Qué tremendo! El capítulo 14 de Josué, el versículo 10 y 11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como... Esta historia es hermosa y quiero terminar con esto. Una vez ya se había entregado todo el territorio, ya se había distribuido, ya había entregado el territorio Josué. Entonces Caleb, aquel de
que tenía un espíritu diferente, al igual que Josué, aquel que era diferente en su generación, aquel que veía lo que Dios había prometido como un hecho cierto y no veía la situación que veían sus ojos. Entonces este hombre viene donde Josué, capítulo 14 de Josué, 10 y 11 versículos, dice, del 10 al 14, dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb. Como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ya Caleb tenía 85 años, había peleado todas las batallas junto con Josué, había sido fiel a Dios y Dios le había prometido desde Moisés, le había prometido a Caleb una porción de la bendición de Dios, una porción especial para él, porque él, a diferencia de los demás espías, él creyó en lo que Dios le había dicho. Y mire lo que sucede. Todavía estoy tan fuerte, a los 85 años este hombre dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Es decir, yo estoy preparado para cualquier batalla, ¿cuál quieres que peleemos? Yo todavía tengo tal fuerza. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar, dice Caleb, dame pues, escuche con atención, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Están hablando de Hebrón. Hebrón es una ciudad extraordinaria, fortificada, es una ciudad poderosa, imponente, sobre un monte. Es una ciudad hermosísima, es la joya de la corona. Y mire lo que dice entonces Caleb, dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí. ¿Qué les voy a recordar quiénes eran los anaseos? Los hijos de Anac eran gigantes, pero sin embargo Caleb tenía la fuerza suficiente a sus 85 años para levantarse contra ellos si fuera necesario, para poseer la tierra que Dios le había prometido. Y que hay ciudades grandes y fortificadas, dice el versículo. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová ha dicho. Es decir, él confiaba no en sus fuerzas, sino en que Dios le iba a dar la victoria. ¡Qué tremendo! Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefó, a Hebrón por heredad. ¡Qué tremendo! Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué tremendo! Mire, yo les digo, Josué entregó todo el territorio a cada una de las tribus, pero al único hombre que le entregó un territorio, al único hombre que le entregó una porción especial, fue a Caleb, porque Dios decidió así por la fidelidad de Caleb. Caleb fue un hombre fiel y le entregó una porción hermosa de la bendición que Dios tenía para su pueblo. Fue el único hombre que heredó una ciudad, un territorio, y esa ciudad quedó para él y para sus generaciones hasta hoy. ¡Qué tremendo! Tú eres fiel, tú obedeces a Dios, caminas en fidelidad con Dios, le crees a Dios, le crees a las promesas de Dios. ¿Has murmurado contra Dios? ¿O has decidido creer en el Dios de los cielos? Porque si es así, Dios traerá bendición sobre tu vida. Tu corazón depende de Dios, tu vida depende de Dios. Dependes del Señor. Yo quiero que cierres allí tus ojos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor,
Perdona, oh Dios, porque tal vez algunas veces hemos dudado, Señor. Hemos dudado de tus promesas, Señor. O a veces hemos estado cansados, Señor Dios. El camino ha sido duro y difícil, Señor. Y ha sido largo tal vez. Y hemos hasta murmurado de ti, Señor. Pero yo quiero pedirte, Señor, que perdones nuestras vidas, perdones nuestros corazones, Señor. Hoy decidimos, Padre Celestial, creerte a ti, Señor. Tú eres quien nos das propósito y destino. Tú eres quien nos das identidad, Señor. Tú eres nuestro propósito y nuestro destino, Dios. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra desobediencia, oh Dios. Perdona, Señor, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Perdona, Señor, porque no hemos sido fieles, oh Padre. Ahora quiero, Señor, presentarte lo que tú has prometido a mi vida. Ese destino, ese propósito, esa tierra prometida, Señor, que tú has prometido para nuestra vida, Señor. Quiero presentarme delante de ti, Señor, y decirte que seré obediente a tu palabra, seré obediente a tus promesas, que no me moveré por lo que veo, Señor, que no me moveré por las circunstancias, que me moveré, Señor, por lo que tú me has dicho, Señor, porque yo lo creo. Y pelearé cada batalla, Señor, en tu nombre, porque yo sé que tú me darás la victoria, oh Dios. Padre Santo, el tiempo que tú consideres necesario, pelearé hasta ver todo el terreno, toda la tierra prometida, poseída, Señor. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque nos permitirás disfrutar, Señor, abundantemente de la bendición que tú has dado para nuestra vida. Oh Señor, yo te creo a ti, oh Padre Santo. Yo creo tus promesas, oh Dios, y caminaré en obediencia a ti, Señor, porque deseo tu bendición, porque deseo, Señor, tu protección, porque deseo tu cuidado, porque deseo tus victorias, Señor. No me quedaré esperando, Señor, sino que iré a poseer la tierra, iré a tomar posesión de ella. Oh Padre Celestial, y tu mano irá delante mío, Señor Dios, irá delante de nosotros, Señor, entregándonos cada victoria, oh Padre Santo. Señor Dios, yo te glorifico y te exalto, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, Señor, que esta palabra sea bendición para tu iglesia, para mi vida, para mi familia, Señor, para nuestra iglesia, oh Dios eterno. Padre Santo, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy he aprendido, Señor, que el medio donde debo vivir es en tu presencia, Señor. Fuera de aquí, Señor, soy hombre muerto, Dios. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.